This happened about a month ago. After losing my job as a journalist in the city, I decided to return to my hometown in Chihuahua. I had always been interested in urban legends, so I thought I could document some strange stories and relaunch my career. I am not a famous journalist, but I've been in the business long enough to recognize a good story. When I arrived, everything seemed calm. The streets were still filled with adobe houses, and the air smelled of history. I had come to interview some elders about the myths I used to hear as a child. I walked through the narrow alleys I knew so well, searching for any clues about what could be a fascinating tale. That first night, I found myself in a small plaza with a couple of older men. There was an atmosphere, heavy like the night was hiding secrets. As they talked, they mentioned two ancient legends that still resonated with the locals. One was about a witch who used to appear to people in the form of an old woman. The other told of a lost child who only showed himself to those in danger. I don't know why, but those stories intrigued me. I felt driven to visit the places they spoke of. I wrapped my jacket around me and decided to seek out the spot where the witch was said to appear. I walked down a dark path that had always been shadowed. Suddenly, I felt a chill run down my spine. The night was silent until I heard distant laughter. It was the laughter of children. I am not sure why, but I felt uneasy, and an inkling of dread started creeping into my mind. As I investigated, my phone started receiving messages from an unknown number. The notifications were strange, almost as if someone was trying to communicate with me without saying anything. The shadows seemed to move around me. Every time I turned my head, I thought I saw a figure of an old woman in the distance, but when I approached, there was nothing. My heart raced. Was it real? I didn't know. I felt closer to losing my skepticism. One night, just outside an old house, I noticed a child standing in front of me. It was looking at me intently. I knew I was in danger. I asked him if he was okay, but he just smiled. Every time I tried to take a step closer, he vanished. When I turned around, the old woman I had seen before was right there, staring at me. The laughter of the children echoed in my ears. A cold shiver ran through my body. In the end, all I was left with was a sense of uncertainty. I don't know if those legends were just stories or if there was something more to them. I am still here, questioning what happened that night. The shadows continue to linger, and I doubt what I saw. ¿Were they just fantasies? This has never stopped haunting me. Capítulo 2. La mañana siguiente estaba nublada. Aún sentía escalofríos por la experiencia de la noche anterior. La imagen del niño y la anciana me perseguían mientras me preparaba para salir. No podía quedarme ahí sentando sin hacer nada. La única opción era seguir investigando. Necesitaba respuestas. Decidí volver a la plaza donde había escuchado las leyendas. Quizás los viejos pudieran arrojar algo de luz sobre el misterio que me absorbía. Los encontré sentados en su lugar habitual, con sus rostros arrugados como mapas que contaban historias de un pasado distante. ¿Volviste a ver a la anciana?, preguntó uno de ellos, un hombre de barba canosa y mirada penetrante. Asentí, sintiendo una mezcla de asombro y miedo. Su mirada se tornó seria. Tienes que tener cuidado. Ella tiene formas de atraparte en su mundo. Le pregunté más sobre la historia. Me habló de otros que habían tenido encuentros similares, hombres y mujeres que nunca volvieron a ser los mismos. Eran relatos de personas perdidas, de mentes que se desgastaban por el peso de lo desconocido. Mi curiosidad creció, aunque el temor también me hacía dudar. Después de un tiempo, decidí cambiar de táctica. Quería encontrar a alguien que hubiera vivido esas leyendas en carne propia. Caminé hasta la casa de doña Elena, una mujer que, según decían, había sido amiga de la anciana. Se rumoreaba que la mujer tenía el poder de ver más allá de lo que el resto de nosotros podíamos. Al llegar, noté algo extraño. En los alrededores, todo parecía más oscuro, como si el sol hubiera decidido apartarse solo de esa casa. Doña Elena me abrió la puerta, su mirada cargada de secretos. Te estaba esperando, dijo con un tono que me hizo sentir nervioso. Me hizo pasar y, a medida que conversábamos, las luces comenzaron a parpadear. De repente, el aire se volvió pesado y lleno de tensión. No todo lo que ves es lo que parece, dijo ella en un susurro. La anciana no es solo un mito. Ella quiere algo de ti. Quería preguntar más, pero entonces sentí que un escalofrío recorría mi espalda. Miré a la ventana y vi una sombra moverse rápidamente. Aterrorizado, me levanté de mi asiento. ¿Qué fue eso?, grité. Doña Elena sonrió, pero su sonrisa no llegó a sus ojos. La noche siempre guarda sorpresas, hijo. Pero hay algo que debes hacer si quieres liberarte de su influencia, me advirtió. No lo sé, si lo que he visto ha sido real.
¿Y si caigo en la locura?, murmuré, sintiendo un nudo en mi pecho. Ese es el precio de la curiosidad, respondió, mientras las luces parpadeaban de nuevo. Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, todo quedó en silencio. La atmósfera se volvió opresiva, y en ese momento, lo supe, algo había cambiado, salí de la casa temblando. Necesitaba saber más, pero sabía que me estaba adentrando en un terreno peligroso. Justo cuando creí que había dejado atrás ese lugar, el escalofrío regresó. Al dar la vuelta a la esquina, vi al niño otra vez. Esta vez, no sonreía. Miraba al suelo como si esperara algo. Entonces comprendí que estaba siendo guiado hacia un nuevo encuentro. Sin pensarlo 2 veces, lo seguí. Sin saber que este camino me llevaría a descubrir la verdad detrás de las leyendas, y quizás, un destino aterrador. Capítulo 3. Seguí al niño a través de las calles desiertas. No sabía qué esperaba encontrar, pero algo en su andar me hacía sentir que tenía que seguirlo. Caminamos por un sendero poco iluminado, donde las sombras parecían alargarse con cada paso. Los edificios alrededor estaban en silencio, como si también esperaran algo. De repente, el niño se detuvo frente a una puerta desgastada, oculta entre la maleza. La puerta tenía un aspecto antiguo, como si hubiera estado sellada por años. Miré alrededor para asegurarme de que nadie nos observaba. El aire se sentía cargado de tensión y el murmullo distante de la plaza parecía distante, como un eco de un pasado añejo. El niño se volvió y me miró, por fin sonriendo. Era una sonrisa inquietante, como si supiera algo que yo no. Se agachó y tocó la puerta suavemente. Me quedé paralizado, sin saber qué hacer. Mi intuición me decía que no debía abrir esa puerta, pero el deseo de entender el misterio me empujaba hacia adelante. ¿Estás seguro?, le pregunté, aunque sabía que no podría dar marcha atrás. El niño asintió con un gesto firme, como si todo dependiera de eso. Me sentí como un tonto por dejarme llevar por un niño, pero la curiosidad era más fuerte que mi miedo. Tomé una respiración profunda y empujé la puerta. Chirrió al abrirse, revelando un oscuro vestíbulo lleno de polvo y telarañas. El aire dentro era denso y frío, y una sensación de desasosiego me envolvió. Miré hacia adentro y vi un pequeño pasillo que se extendía en la penumbra. El niño avanzó, y yo lo seguí, sintiendo que cada paso resonaba con un eco ominoso. Las paredes parecían hablar en susurros, como si las historias que había oído en la plaza cobraran vida. Mi corazón latía con fuerza, y un pensamiento cruzó por mi mente: ¿qué había en este lugar que había atraído a tantos? Nos detuvimos en una habitación, donde una mesa situada en el centro tenía varios objetos extraños. Había fotografías envejecidas de personas que no podía reconocer, junto con extrañas figuras y talismanes. El niño apuntó a una imagen de una mujer que parecía idéntica a la anciana que había visto. Su mirada penetrante me observaba desde el papel. La piel se me erizó. ¿Quién es ella?, pregunté, casi en un susurro. El niño no respondió. En cambio, se acercó a la imagen y la tocó con un dedo. En ese instante, oí un susurro detrás de mí, un murmullo lejano que parecía familiar. Me giré rápidamente, pero no había nada, solo la oscuridad que nos rodeaba. La sensación de ser observado me invadió de nuevo. El niño se volvió hacia mí, su expresión cambiando por un momento. Había algo de pesar en su mirada, como si entendiera las consecuencias de lo que estaba a punto de revelarse. Ella está esperando, dijo al fin, con una voz que sonaba como un eco lejano. Un escalofrío recorrió mi espalda. Entonces, vi cómo la imagen en la foto comenzaba a desvanecerse, como si la anciana estuviera disolviéndose en el aire. La habitación se volvió más fría y el viento comenzó a soplar con fuerza, levantando unas hojas muertas que parecían haberse colado desde fuera. No podía creer lo que estaba sucediendo. ¿Era esto lo que doña Elena había querido decirme? No estaba seguro de si podía soportar más. Sentí que el pánico empezaba a tomar el control. «Debo salir de aquí», murmuré, pero el niño solo asentía. Ante mí, la oscuridad comenzó a cerrarse. La habitación ya no parecía ser un refugio, sino una trampa. Fue entonces cuando, en un pequeño rincón de la sala, vi algo que me hizo detenerme. Un diario. Tomé un par de pasos hacia él, pero antes de que pudiera alcanzarlo, el ruido del viento se intensificó, y el niño retrocedió, su rostro lleno de terror. Fue en ese momento que comprendí que esto no era un simple juego. La anciana, las leyendas, todo tenía un propósito. Y lo que había descubierto solo había comenzado a rasgar la superficie del misterio. Después de un último vistazo a la imagen difusa,
vi que era hora de salir antes de que algo más oscuro despertara en este lugar. Justo al darme la vuelta, un sonido sutil pero ominoso se escuchó detrás de mí, como si alguien me estuviera llamando. No volví a mirar atrás. Capítulo 4. Salí de la habitación corriendo, el eco del susurro aún resonando en mi mente. La penumbra parecía haberse transformado en una masa densa que me seguía, como si quisiera atraparme. El pasillo se sentía interminable, con cada paso mis pies resonaban en el suelo de madera desgastada, la oscuridad acechaba mis movimientos. Me detuve un momento, respirando con dificultad, pero el niño estaba justo detrás de mí, su expresión de determinación contrastando con el pánico que dominaba mi mente. ¿Qué hay detrás de esa puerta?, le pregunté, sintiendo el sudor correr por mi frente. Mi voz sonaba más asustada de lo que esperaba. Debemos irnos, susurró, apenas audible, y eso me hizo sentir aún más inquieto. Su certeza no hacía más que aumentar mi ansiedad. Desesperado, avancé hacia la salida, miré hacia atrás un último momento al pasillo que se desvanecía tras de mí, el aire se sentía pesado y el moho olía a tristeza y abandono. Las sombras se congregaban en los rincones, como si estuvieran esperando a que cometiera un error. Al llegar a la puerta por la que habíamos entrado, me detuve de golpe. La puerta estaba cerrada de golpe, como si alguien hubiera salido a empujón mientras escapaba. La desesperanza descendió sobre mí. Luché con la manija, sin éxito, mientras el niño lo observaba con ojos tan grandes como platos. No había tiempo. Lo sabía. Debo encontrar otra salida, dije, buscando opciones en la oscuridad. Una ventana. Quizás si lograba romper una, podría salir. Miré a mi alrededor y vi un pequeño ventanuco al final del pasillo. Sin pensarlo, comencé a correr hacia allí, el niño vino detrás de mí, sus pasos ligeros y silenciosos, pero yo podía sentir la tensión en el aire. Cuando llegué, vi que la ventana estaba cubierta con barrotes oxidados. Golpeé con fuerza mientras mi mente se llenaba de pensamientos inquietantes. Durante un breve instante, recordé las advertencias de doña Elena sobre volverse parte de la historia de aquellos que ya no podían irse. De repente, escuché el sonido de pasos a mis espaldas. Me giré, y mi corazón se detuvo. Era una figura oscura al final del pasillo, inmóvil pero intensa, sus ojos brillaban con una luz sobrenatural. Era como si la sombra misma hubiera cobrado vida. La anciana de la foto había cobrado un nuevo significado en ese momento. «Corre», grité al niño, y él no dudó. Corrimos juntos hacia la puerta principal, mis manos temblando al tratar de abrirla una vez más. Cada segundo que pasaba parecía una eternidad. Finalmente, la puerta se dio con un chirrido, y salimos a la calle, el aire fresco nos golpeó como una ola. Pero la sensación de que algo oscuro había escapado conmigo me provocaba escalofríos. Giré al instante, para asegurarme de que esa figura no nos seguía. Estaba vacía. ¿Qué era eso?, le pregunté al niño, cuya cara ahora estaba pálida y llena de miedo. Él se encogió de hombros, como si realmente no supiera la respuesta, pero su mirada decía que sí lo sabía. No todos los que están atrapados pueden ser liberados, respondió, y esas palabras resonaron en mí, aterradoras. Entonces, como si recién recordara algo, se giró y señaló hacia el centro de la plaza, donde el sol empezaba a ocultarse detrás de los edificios. Ella está más cerca de lo que crees, dijo, y comenzó a caminar hacia allí, dejando un rastro de preguntas en mi mente. La imagen de la anciana seguía flotando ante mis ojos, cada vez más vívida, como si estuviera implícitamente ligada a lo que sucedía. Siguió avanzando, y aunque sentía que debía detenerlo, también sabía que algo más grande estaba en juego. Estaba empezando a comprender que esto era solo el principio. Espero que sepas lo que haces, murmuré mientras lo seguía, sintiendo el peso de las leyendas que apenas comenzaban a desenmarañarse. La plaza se iluminaba a medida que la oscuridad caía sobre el mundo, pero la verdadera oscuridad ya se había despertado en los corazones de los que buscaban respuestas, y sin embargo, en el fondo, una pregunta siguió perturbando mis pensamientos: ¿quién era yo realmente en esta historia? Capítulo 5. La plaza se extendía frente a nosotros, un vasto espacio abierto donde la luz se desvanecía lentamente. Las sombras empezaban a alargarse, mientras las farolas parpadeaban, arrojando una luz tenue y titilante. Miré a mi alrededor, buscando alguna señal, algún indicio de lo que estaba ocurriendo. Pero todo parecía normal, casi insoportablemente normal, un contraste aterrador con lo que acabábamos de dejar atrás. El niño no se detuvo. Su paso rápido y decidido me llevó hacia un grupo de personas reunidas en un círculo.
Se oían susurros, y mi estómago se apretó al pensar que podían hablar de lo que habíamos visto. Me acerqué y, a medida que nos acercábamos más, mis sensaciones de inquietud crecían. ¿Qué están haciendo?, pregunté, tratando de sonar más calmado de lo que realmente me sentía. Están contando historias, respondió el niño, su voz apenas un murmullo. Cuando llegamos al borde del círculo, escuché la voz de un anciano que hablaba en un tono grave. Su voz sonaba una mezcla de melancolía y respeto. Hablaba de desaparecidos, de almas atrapadas que no podían encontrar el descanso, y de una anciana que guardaba un oscuro secreto en la casa en la que habíamos estado. ¿Te das cuenta?, dijo el niño, señalando hacia el anciano. Todos saben. Todos temen. Una punzada de miedo me atravesó. Miré al viejo, con su cara surcada por arrugas que contaban historias de otro tiempo. Pero lo que más me asustaba era la mirada de las personas alrededor, ojos vacíos y temerosos, como si todos ellos fueran prisioneros de un mismo cuento. El anciano hizo una pausa, y por un momento, pareció mirar directamente a mí. Sentí que su mirada atravesaba mi piel. La casa de la anciana no es un lugar como los demás, continuó. Algunos van, pero pocos regresan. Aquellos que se quedan en el camino, sus almas quedan atrapadas. No todos pueden escapar. Las palabras resonaban en mí como un eco inquietante. La advertencia era clara, e incluso el niño, que se mantenía a mi lado, parecía nervioso. Debemos irnos, murmuró, tirando de mi brazo de manera urgente. Mis instintos me decían que debíamos alejarnos, pero algo me retenía. Las historias de las almas perdidas, de la anciana, todo me empujaba a buscar más respuestas. Me giré hacia el niño. ¿Y si hay algo que nosotros debemos saber? ¿Y si podemos ayudar a esos que no han podido escapar?, dije, tratando de contener mi creciente ansiedad, pero el niño me miró con una mezcla de tristeza y desesperación. No se puede ayudar a quienes han cruzado esa línea, respondió. Su voz era firme, pero sus ojos gritaban lo contrario. Me hizo pensar en lo que habíamos dejado atrás, la figura oscura y amenazante. Entonces, un grito rompió el aire, un grito lleno de dolor. Todos en el círculo se estremecieron y se volvieron para ver de dónde provenía. Un hombre apareció corriendo hacia nosotros, su rostro en blanco y sus ojos desorbitados. Ella viene, gritó, y todo el mundo retrocedió. La marea de miedo se apoderó de la plaza, y mis pensamientos quedaron atrapados en una tormenta de preguntas. ¿Qué significaba eso? ¿Quién era ella? Sin pensarlo, el niño tomó mi mano y empezó a correr. Me seguí sin dudar. Las voces y los gritos se desvanecieron mientras nos adentrábamos en la confusión. Entonces, en un instante, todo se oscureció. El aire se tornó frío y denso a nuestro alrededor, y sentí que estábamos siendo tragados en un torbellino de sombras. Frené en seco, mirando hacia el niño a mi lado, y ahí fue cuando lo vi. Una figura se alzaba en la distancia, la misma sombra que había visto antes, pero esta vez más clara, más presente. Era como si estuviera aguardando por nosotros, su mirada fija y penetrante. «No mires», gritó el niño, y antes de que pudiera reaccionar, una risa suave y aterradora llenó el aire. El miedo se apoderó de mí en ese momento. ¿Había algo o alguien que ya había tocado nuestras almas? «¿Qué sigue?», logré susurrar, sintiendo que el miedo se convertía en parálisis. La plaza se había vuelto un escenario de pesadilla, y ya no había un camino de regreso. El niño tomó una respiración profunda y, en un tono grave, respondió, «Eso depende de ti». Capítulo 6. El silencio era abrumador. La figura oscura avanzaba lentamente, arrastrando consigo un peso que oprimía el aire. Había algo en su presencia que me hacía querer retroceder, pero el niño me sostuvo firme. No había opción de escapar ahora. «Tienes que decidir», susurró, sin apartar la vista de la sombra que se acercaba. Mis instintos luchaban entre sí. ¿Debía enfrentar ese terror incomprensible o seguir huyendo? Una parte de mí sabía que dar la espalda solo me hacía más vulnerable. La otra parte, la más racional, clamaba por encontrar una salida. Pero el tiempo se desvanecía rápidamente, y el miedo se estaba apoderando de mí. La figura alzó una mano, y en un gesto inexplicable, pareció señalarme. En ese instante, el aire se volvió espeso, casi tangible. A mis espaldas, la plaza se encontraba ahora vacía, los murmullos, los susurros, y el grito del hombre desaparecieron como ecos lejanos. Era solo el niño, yo, y esa sombra. «Ella ha venido por lo que le pertenece», dijo el niño, con los ojos abiertos como platos. Mi corazón se hundió al escuchar esas palabras.
¿Qué podía pertenecerle a una figura como esa? ¿Qué conexión teníamos con ella? Mi mente daba vueltas tratando de encontrar un sentido. ¿Qué quiere? Grité, esperando que alguien, cualquiera, pudiera darme respuestas. La sombra se detuvo. Entonces, una voz resonó, envolviéndonos en su eco profundo y oscuro. Busco lo que ha sido olvidado, dijo, y aunque su tono era melódico, las palabras sonaban como un lamento. Su forma seguía siendo borrosa, pero ahora sentía que estaba más cerca de entenderla. Olvidado, repetí, aunque sabía que no sabía más que un conjunto de palabras. La figura asintió y de repente, un torrente de imágenes invadió mi mente. Vi vidas desgarradas, sueños marchitos y rostros arrugados llenos de tristeza. Cada imagen venía con un eco de dolor que resonaba en lo más profundo de mí. Las almas que se han cerrado al dolor del pasado continuo son las que no pueden escapar de mí, me di cuenta. Las historias que había escuchado en la plaza, las almas atrapadas eran más reales de lo que quería aceptar. No solo eran historias, eran advertencias sobre lo que podía ocurrir. ¿Qué sucede si no hacemos nada?, pregunté, temiendo la respuesta. Los perdidos seguirán perdiéndose. Cada año, cada día, los olvidos se agravan, la voz de la figura era casi suplicante ahora. Sentí un tirón en mi corazón. ¿Podía hacer algo? ¿Podía ayudar a liberar esas almas perdidas? El niño apretó mi mano, como si sintiera mi oscilación entre la valentía y el miedo. Podía ver el destello de terror en sus ojos. No pienses en querer salvarlo, dijo. No todos merecen la luz. A veces se les olvida que merecen una oportunidad, respondí, y de repente estaba hablando sin saber si esas eran realmente mis palabras. Sin pensarlo, di un paso hacia la figura. El niño me jaleó, pero ya era demasiado tarde. Sentí una oleada de frío, como si hubiera cruzado un límite invisible. La sombra empezó a cobrar forma, en su rostro encontré la tristeza profunda de quienes habían sido olvidados. Tú, dijo con una voz clara, eres la única opción. Mi corazón se detuvo. ¿Qué significaba eso? No sabía si tenía la fuerza para desearlo, pero en ese instante, comprendí que era mi oportunidad de cambiar el rumbo de la historia. De repente, un potente viento azotó la plaza, arrojando hojas y papeles al aire. Sentí una presión creciente, como si estuviera siendo absorbido por la sombra, y ahí, en medio del caos, me di cuenta de que tendría que hacer una elección. ¿Me atrevería a liberar a los olvidados? Pero, ¿a qué costo? La sombra me miró con una intensidad que me hizo temblar. Su historia, la de muchos, pendía de mis decisiones. Y en el fondo, una voz susurrante me decía que lo que estaba a punto de enfrentar cambiaría todo. Capítulo 7. El viento gritaba a mi alrededor, arrastrando los restos de la plaza. Pero en ese momento, el estruendo se desvaneció y la única realidad que conocía era la figura oscura frente a mí. Su mirada, que parecía atravesar mi alma, llenaba el aire con una energía casi palpable. Mis piernas temblaban, y el niño a mi lado me miraba con temor y esperanza a partes iguales. Dime lo que debo hacer, logré articular, aunque mi voz sonó más como un susurro. La sombra se inclinó hacia adelante, y la tristeza en su rostro me provocó un nudo en el estómago. Dame tu verdad, y yo te daré luz, dijo, como si cada palabra pesara en el aire. La confusión me invadió. ¿Qué quería decir con mi verdad? No sabía si estaba preparado para enfrentar lo que se escondía en mi interior, lo que había estado tratando de evadir. Miré al niño, buscando su apoyo, pero él solo bajó la mirada. No estoy seguro de poder hacerlo, respondí, con un hilo de desesperación. Debes liberar lo que llevas dentro, insistió la figura. Solo así podrás ayudar a aquellos que han sido olvidados. Sentí que el tiempo se detenía. Recordé mis pesadillas, las sombras que me perseguían en la oscuridad. Aquellas imágenes de dolor, de recuerdos que preferiría no haber vivido. ¿Podía compartir eso? ¿Podría enfrentar mis propios fantasmas para ayudar a otros? La sombra pareció captar mis dudas. No puedo obligarte a hacerlo, pero si permaneces con tus olvidos, jamás podrás avanzar. La luz se asusta de quienes guardan en sus corazones la penumbra. Un escalofrío recorrió mi espalda. Era cierto, había estado evitando enfrentar mis errores, mis miedos. Pero ahora, cuando todo estaba en juego, me di cuenta de que tal vez había llegado el momento. ¿Qué pasa si no logro liberarme?, pregunté, sintiendo que me asomaba al abismo. Entonces, la oscuridad te reclamará, respondió la figura, y entendí que eso era lo que temía más que cualquier otra cosa. Hice una respiración profunda y recordé una de mis experiencias más dolorosas. La vez que llegué a una decisión que hirió a alguien que amaba.
Su rostro, sus lágrimas, la traición en mis acciones. Cerré los ojos, preparándome para lo que estaba por venir. No puedo deshacer el pasado, dije, mi voz temblando. Pero quiero liberarlo. Quiero ayudar. De repente, sentí una ola de energía fluir a través de mí. Al abrir los ojos, vi la sombra brillar con una luz tenue. Las historias de quienes habían sido olvidados empezaron a materializarse a nuestro alrededor, ecos de sus vidas, sus sueños, sus miedos. La figura se acercó más, su mano extendida hacia mí. Ahora, comparte tu luz, dijo, y al tocar su mano, sentí la conexión entre nosotros. Su tristeza se unió a mi deseo de redención. Tan pronto como tocamos, un resplandor brotó, iluminando la plaza. Las almas olvidadas comenzaron a emerger, rostros familiares y desconocidos se levantaron, buscando liberación. Pero en el fondo, sentí que una nueva amenaza se tejía en la penumbra. Algo dentro de mí se nubló y comenzó a tomar forma. Y antes de poder comprender lo que sucedía, un grito aterrador resonó desde lo profundo de la oscuridad. No era solo un eco de dolor, era un grito de rabia, una advertencia de que el verdadero desafío apenas comenzaba. Me di cuenta de que estaba llamando a algo más que recuerdos. Había también otras sombras en esta historia, sombras que no estaban listas para soltar su control. La plaza volvió a oscurecerse y el viento arremetió con más fuerza. Ahora, comprendía que la batalla por las almas olvidadas era solo el principio. Capítulo 8. El aire se volvió gélido de repente, cargado de una tensión palpable. Las almas que habían comenzado a levantarse parecían desvanecerse, como humo disolviéndose en el viento. La figura oscura me miró, y su tristeza se transformó en algo más intenso, casi desesperado. Debes ser fuerte, dijo, su voz resonando en el eco de la plaza. La luz que has liberado atraerá la atención de lo que acecha en las sombras. No esperaba esto. La idea de que había cosas aún más oscuras que mi propio pasado me llenó de pánico. Aunque mis recuerdos podían ser aterradores, yo había elegido enfrentarlos. Pero ahora, había una nueva amenaza. 3 figuras emergieron de la oscuridad, con rostros como máscaras de ira y desesperación. Sus ojos ardían con un fuego oscuro. El niño al lado mío se encogió. Yo también sentí el miedo en su respiración. Me di cuenta de que no podía permitir que esos seres tomaran el control. De alguna manera, yo había despertado algo en esta plaza. Con cada alma que se manifestaba, estaba llamando la atención de las sombras. ¿Qué son?, le pregunté a la figura oscura, sintiendo que mi corazón se aceleraba. Aquellos que nunca se liberaron, respondió. Ellos fueron olvidados, pero ahora tienen sed de poder. Para ellos, tus verdades son un juego. Sin pensarlo, extendí mi mano hacia el niño. Él tomó la mía, aferrándose a mí como si yo fuera su única salvación. Entonces decidí que no iba a dar marcha atrás. No permitiré que se apoderen de nosotros, dije, fijando la vista en las sombras. El viento ululaba, y las figuras comenzaron a avanzar, sus voces resonando como un canto siniestro. Había una compasión oculta en su furia, pero también un deseo de venganza. Sentí que mi luz interior empezaba a temblar, así que busqué dentro de mí mismo, recordando el dolor, las decisiones que había tomado y la verdad que tanto temía. Cerré los ojos y conecté esa energía a la luz que había empezado a brillar en la plaza. Una vez más, sentí como si algo se estuviera liberando, como si todo lo que había guardado se fusionara con ese resplandor. Abriendo los ojos, vi que una serie de figuras emergían a mi alrededor, tomadas de las manos, formando un círculo de protección. Las almas olvidadas empezaron a manifestarse más vívidamente, y su luz se entrelazó con la mía. Las sombras se detuvieron, sorprendidas por el repentino flujo de energía. Ahora, grité, inspirándome a mí mismo y a los que estaban a mi alrededor. Con un movimiento, empujé la luz hacia las figuras oscuras. Un rayo de resplandor salió disparado del círculo, golpeando a las sombras. Esas gritaron, su furia transformándose en confusión, pero no se detuvieron. En ese instante, comprendí que al enfrentar mis propios demonios, había despertado no solo luz, sino también la furia de aquellos que aún estaban atrapados en el dolor. No era suficiente con desear liberar a otros. Necesitaba luchar por ello. Sentí que una nueva fuerza se alzaba en mí. Las sombras comenzaron a retroceder, pero no se rendirían tan fácilmente. Una de ellas alzó su voz, un eco que reverberó en el aire. Nunca podrás ganar, gritó, y su voz resonó en mi mente como un trueno. La plaza tembló. Sabía que lo que estaba sucediendo era solo el comienzo de una batalla que cambiaría nuestras vidas para siempre. Capítulo 9.
El eco del grito aún resonaba en el aire cuando las sombras se lanzaron hacia nosotros con una ferocidad renovada. Mi corazón latía con fuerza mientras las figuras oscuras parecían crecer, su ira alimentándose de mi miedo. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando comprendí que cualquier movimiento en falso podría significar nuestra perdición. Círculo más fuerte, grité a las figuras que me rodeaban, la luz de nuestras almas uniendo fuerzas en un resplandor brillante. Ellas respondieron, sus manos entrelazadas apretándose con determinación. Sentí como la energía crecía, uniendo nuestras verdades en una sola. Las sombras estaban sobre nosotros en un instante. La primera figura alargó su mano, una garra oscura con un brillo amenazante. La luz del círculo centelleó y, con un movimiento rápido, la empujé de regreso. El impacto resonó en la plaza, como si dos mundos se chocaran entre sí. Pero no fue suficiente. Apenas se detuvieron, sus rostros distorsionados llenos de odio, intentando conectar conmigo. Sentí la presión de sus pensamientos en mi mente, un torrente de confusión y ira. Deja que te enseñemos, susurraron, y mientras lo hacían, vi visiones fugaces de agonía, de traiciones pasadas y de sueños robados. Las caras de las almas que había liberado se superpusieron a las suyas, y su dolor me hizo tambalear. No, exclamé, sacudiendo la cabeza, tratando de rechazar sus pensamientos. Volví a concentrarme en la luz que llevaba dentro. Debía recordar que había algo más en juego, luego, sentí algo en el aire a mi alrededor, una vibración familiar. Miré a la figura oscura que había hablado conmigo antes, su presencia ahora más fuerte, más destacada. Recuerda quién eres, me instó, su voz como un faro en medio de la tormenta. Era verdad. No estaba solo. Las almas que se habían unido a mí estaban luchando por su propia liberación también. Necesitábamos luchar juntos, con cada fibra de mi ser, canalicé esa verdad. La luz del círculo se intensificó, una energía que irradiaba valentía y esperanza. Con una explosión repentina, empujé mis manos hacia adelante, enviando un torrente de luz pura que envolvía a las sombras. Sus gritos se transformaron en aullidos cuando fueron empujadas hacia atrás, confusas. Ascendieron en espiral, conmocionadas por la repentina ola de energía que las hizo tambalear. Un resplandor brillante envolvió el espacio mientras las almas a mi lado también se unieron al ataque, liberando la carga de dolor que habían llevado, mientras las sombras retrocedían, ahí fue cuando lo vi. Algo más oscuro, más grande se movía detrás de ellas. Era como si un tercer adversario, uno que había estado aguardando en las profundidades de las sombras, estuviera observando la lucha, alimentándose de nuestro canje entre luz y oscuridad. Ese ser no mostraba cara, solo una energía oscura que hacía vibrar la plaza más que las propias sombras. No te detengas, me advirtió la figura oscura, interponiéndose entre nosotros y el nuevo enemigo. Pero sus palabras apenas alcanzaron a penetrar el horror que crecía en mi interior. ¿Qué era eso? ¿Qué planeaba? Un escalofrío atravesó mi corazón. Sabía que esto era solo el principio de una batalla que cambiaría todo lo que conocía. La luz y las sombras estaban condenadas a enfrentarse, y yo, de algún modo, era el punto de inicio. Las elecciones que había tomado ahora se sentían más pesadas, la urgencia de actuar era palpable. No puedo retroceder, murmuré, y me sentí arder de determinación. Este sería un enfrentamiento por la historia, el siguiente movimiento sería crucial, y ya no había marcha atrás. Capítulo final. La plaza había vuelto a transformarse, el aire estaba cargado de tensión y anticipación mientras la figura oscura se alzaba frente a mí, aún más imponente. Sentí que el miedo comenzaba a apoderarse de mí nuevamente, pero una chispa de determinación emergió. No podía dar marcha atrás. Había personas, almas, que dependían de mi coraje. ¿Quién eres tú realmente?, grité, mi voz resonando en el silencio como un eco inquietante. La sombra no respondió de inmediato, su forma oscura parecía ondular como si tomara aliento. Pero yo sabía que la respuesta era crucial. Guardaba la verdad que había estado buscando, la clave que podía aclarar este enigma. Soy lo que muchos han olvidado, contestó al fin, su voz profunda y resonante. Soy el peso de la culpa, de los secretos que nunca han visto la luz. Pero tú tienes el poder de decidir. Sentí como mi corazón latía con fuerza al reconocer la esencia punzante de sus palabras. Había llevado mis propios demonios a esta batalla. Los recuerdos de decisiones erradas y decepciones me golpearon. La conexión entre nuestras almas era más evidente que nunca, la sombra representaba todo lo que había dejado sin resolver, mientras la figura avanzaba, las otras sombras a su lado comenzaron a moverse.
Ya no eran solo murmullos o ecos de dolor, eran tentaciones que amenazaban con arrastrarme hacia el abismo. De manera instintiva, me volví hacia la luz interna que había comenzado a liberar. Las almas que había liberado en esta plaza ahora giraban a mi alrededor, iluminando el espacio con su fe. «Recuerda quién eres», dijo de nuevo la figura oscura, pero esta vez su tono era diferente, casi suplicante. «Tienes el poder de cambiar el curso de las historias. Pero debes enfrentarte a lo que has tratado de ignorar». Las palabras calaron hondo. Sabía que debía tomar una decisión final, confrontar mis miedos y liberar a las almas atrapadas en esta lucha, o rendirme ante la sombra que parecía tan gustosa de arrastrarme a la oscuridad. Las energías cósmicas de la plaza se sentían interconectadas, y en ese instante, supe que debía elegir la luz. Alzando las manos hacia la sombra, grité con todas mis fuerzas: «Hazlo. Haz que todos sean escuchados, que ninguna historia se pierda». Casi al instante, un torrente de energía brotó de mí, una claridad que iluminó la plaza como nunca antes. Las sombras comenzaron a retroceder, su grito se convirtió en un lamento de desesperación. En un instante, el caos se sintió como un crescendo de esperanza. Sin embargo, una figura aún más oscura y gigantesca emergió, absorbida de la noche misma. Era como una tormenta que devoraba todo a su paso, y comprendí que este era el verdadero rostro del miedo, una entidad que alimentaba el sufrimiento y la desesperanza. «Lucharemos juntos», le susurré al niño a mi lado, sintiendo como su mano se apretaba junto a la mía. La batalla estaba lejos de terminar, en cierto modo, nunca podría acabar por completo, pues lo que enfrentábamos no era solo un enemigo tangible. Era la oscuridad latente dentro de nosotros mismos, lo que a veces elegimos no ver. A medida que el enfrentamiento alcanzaba su clímax, el aire parecía vibrar y todo en la plaza se sintió electrificado. Ya no era solo mi lucha, había cientos de almas levantándose. No solo eran recuerdos, eran historias, eran advertencias y, sobre todo, eran nuevas oportunidades. Forcejeando en esa fuerza, comprendí que, tal vez, lo que tuve que enfrentar no solo era la sombra. Era a mí mismo, a lo que había dejado atrás. Esto puede que no termine como pensamos, armé mientras la oscuridad se cernía sobre nosotros. Pero no puedo ignorar a aquellos que se quedaron. Como si hubiera despertado a una nueva realidad, una inmensa luz brotó de nuestras manos entrelazadas, iluminando el cielo oscuro con un ardor inesperado. Las sombras titilaron antes de finalmente ser arrastradas. Antes de que todo se desvaneciera, vi el rostro del niño, sus ojos llenos de esperanza. Cuando la luz se desvaneció y la plaza quedó en calma, la figura ya no estaba. Hubo instantáneamente una reconexión entre todos, un entendimiento tácito de que cada historia contada y cada alma liberada tenía su propio valor. Pero en el fondo, yo aún sentía un nudo inquietante en mi pecho. ¿Qué pasaría con aquellas almas que aún estaban atrapadas? ¿Qué pasaría con el oscuro eco que había despertado? Algunos misterios quedan sin respuesta. Todavía me pregunto si todo lo que pasé fue una fantasía o una experiencia palpable. Esta pequeña ciudad y sus leyendas seguirán revoloteando por mi mente. A veces, al cerrar los ojos, veo el brillo de la luz que emergió en la plaza. Pero también, a veces, siento el eco de aquellos que permanecen atrapados, esperándome en la oscuridad. Nunca volví a esa ciudad. A veces, me doy cuenta de lo que dejé atrás y de cuántas historias aún quedan por contar. Pero a pesar de todo, estoy decidido a seguir adelante.